A ver, imagínense esto, un fallo, un bug en el sistema que durante 50 años hizo que la economía de Estados Unidos se estrellara una y otra vez. Hablamos de pánicos financieros que parecían salir de la nada, paralizando todo el comercio y, bueno, arruinando la vida de muchísima gente. Era un verdadero misterio. Ni los mejores cerebros de la época le encontraban la vuelta. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Y es que miren, justo después de la Guerra Civil, la nación fue sacudida, pero en serio, una y otra vez. Chequen las fechas. 1873, 1884, 1893, 1907, o sea, esto no eran eventos aislados, para nada. Era un patrón súper alarmante. Cada uno de estos pánicos era como un terremoto financiero que dejaba un desastre a su paso, quiebras, desempleo, un caos total. Entonces la pregunta es obvia. ¿Era simplemente mala suerte o de verdad había algo fundamentalmente roto en la mismísima estructura del sistema bancario de Estados Unidos? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a meternos de lleno en esa maquinaria financiera para encontrar esa falla oculta. Ok, empecemos la investigación. La primera gran pista que encontraron los expertos de la época apuntaba al dinero mismo. El problema, según ellos, era que la oferta de dinero era peligrosamente rígida, o, para usar la palabra técnica, inelástica. Ajá, inelástica. Pero, ¿qué significa eso exactamente? Vamos a verlo. Pensemos en el sistema monetario como si fuera una tubería de agua. Para que una economía funcione bien, esa tubería necesita poder ensancharse cuando se necesita más flujo de dinero, por ejemplo, en otoño para mover las cosechas. Y, lógicamente, necesita encogerse cuando hay demasiado. ¿Es sentido común, no? Bueno, el problema es que el sistema de Estados Unidos tenía una tubería de tamaño fijo. No se podía ajustar, para nada. Y esa rigidez, esa incapacidad para adaptarse, era la fuente de todo el caos. Y lo peor de todo es que el ciclo era terriblemente predecible. O sea, era una crónica de una crisis anunciada. Cada otoño, la misma historia. Los agricultores necesitaban efectivo sí o sí para mover las cosechas, pero la oferta de dinero no podía aumentar, así que ¡pum! Crisis de crédito. Y luego en invierno, ¿qué pasaba? Todo ese dinero que no se usaba en el campo inundaba ciudades como Nueva York. Y ahí, claro, alimentaba la especulación financiera. Era literalmente una receta para el desastre. Pero ojo, porque aquí es donde la cosa se pone más interesante. Resulta que la inelasticidad era solo un síntoma, no la enfermedad. El verdadero culpable, la falla sistémica de fondo, era algo mucho más técnico y más oculto. Era un mecanismo que se llamaba canje de billetes. Y ese mecanismo estaba, sencillamente, roto. A ver, para que se entienda bien, pensemos en los billetes de banco de esa época como si fueran, no sé, dinero sin hogar. Una vez que un banco los ponía en circulación, se quedaban ahí dando vueltas y vueltas, indefinidamente. ¿Y por qué pasaba esto? Miren, en un sistema que funciona bien, cuando el banco A recibe un billete del banco B, lo devuelve enseguida para canjearlo. Es un mecanismo de control, obliga a todos a ser responsables. Pero en Estados Unidos, ese sistema de devolución simplemente no existía. Los billetes nunca, jamás, volvían a casa. Y las consecuencias de esta única falla, eran enormes. Piensen en esto. Como los billetes nunca regresaban, los bancos podían emitir más y más casi sin costo y sin ninguna consecuencia. Un efecto secundario, casi cómico si no fuera trágico, es que el dinero estaba literalmente sucio y hecho jirones. Pero el verdadero peligro era otro. Todo ese efectivo que sobraba terminaba acumulándose en Nueva York, inflando unas burbujas especulativas gigantes y súper peligrosas en la bolsa de valores. Y para que nos demos una idea de lo disfuncional que era todo esto, no hace falta irse muy lejos. Solo hay que mirar al vecino del norte, Canadá. Canadá también era una economía agrícola muy parecida, pero su sistema bancario era radicalmente diferente. Allá, la oferta de dinero se expandía y se contraía con las estaciones, como un acordeón, perfectamente sincronizada con lo que la economía necesitaba. Mientras tanto, en Estados Unidos la línea era plana. Plana. El sistema era literalmente una camisa de fuerza. Y claro, la consecuencia directa de esa rigidez era una volatilidad, pero salvaje, en las tasas de interés de Estados Unidos.
Hablamos de picos y valles súper drásticos que obviamente generaban una incertidumbre y un pánico terribles. Y mientras tanto en Canadá, con su moneda flexible, sus tasas de interés eran mucho pero mucho más estables. El contraste es brutal y nos demuestra algo clave. Este problema no era inevitable. Había otra forma de hacer las cosas. Ahora, no pensemos que la gente de la época no se daba cuenta. Claro que sí, sabían perfectamente que el sistema estaba roto. Y durante décadas hubo reformadores buscando desesperadamente una forma de arreglarlo, de encontrar una solución antes de que todo volviera a colapsar. Y vaya que lo intentaron. Hubo varios intentos, de hecho. Primero, los propios bancos trataron de organizarse entre ellos, pero no funcionó. Después, en 1874, el Congreso entró en acción y creó una agencia central de canje. ¿Y saben qué? Funcionó. De verdad, funcionó. Los billetes por fin empezaron a volver a casa. Pero, y aquí viene lo increíble, solo 4 años después, una simple decisión burocrática obligó a los bancos a pagar los costos de envío. ¿Y eso mató la reforma. La solución que tenían en sus manos la desmantelaron. El resultado fue, como se pueden imaginar, desastroso. Para 1890, la situación era ridícula. Menos del 10% de los billetes que un banco recibía de otros eran devueltos. Menos del 10%. O sea, el sistema estaba, una vez más, completamente roto. La raíz del problema seguía ahí, intacta, latente, solo esperando a causar el siguiente pánico. Y es que había una solución lógica sobre la mesa. Estaba inspirada en sistemas que sí funcionaban, como el de Canadá. Pero esa solución se topó con un muro de oposición política. En este punto la discusión ya no era técnica, se había convertido en una batalla por el alma misma del sistema financiero de Estados Unidos. Y en esta batalla había 2 bandos muy claros. Por un lado, estaban los reformadores. Ellos querían una moneda flexible y para eso, decían, era clave permitir que los bancos abrieran sucursales por todo el país, justo como en Canadá, para que la devolución de billetes fuera fácil y rápida. Pero, por otro lado, estaba el poderosísimo lobby de los pequeños bancos locales, los bancos de pueblo. Y ellos tenían pánico de que las sucursales de los grandes bancos de la ciudad llegaran y los sacaran del negocio. Y la resistencia fue, feroz. Escuchen esta frase de un banquero de Wisconsin, que lo dijo sin pelos en la lengua. No propongo ser cómplice de mi propia horca ayudando a establecer un sistema de sucursales. De su propia horca. O sea, para él y para muchos como él, esto era una amenaza existencial. Y fue este miedo, este proteccionismo, el que bloqueó la solución más lógica durante años. Y mientras tanto, claro, los pánicos seguían. Finalmente llegó el pánico de 1907. Esa fue la gota que derramó el vaso. Después de eso, la presión por encontrar una solución, cualquier solución, ya era imparable. Pero el resultado no fue para nada el que los reformadores originales habían imaginado. Porque en lugar de arreglar la plomería del sistema, que era el problema de fondo, Estados Unidos decidió hacer algo mucho más drástico: construir una casa completamente nueva. Y esa casa fue la Reserva Federal. Y aquí está el giro final de nuestra historia. Lo que los reformadores buscaban era una elasticidad que fuera automática, un sistema que se regulara solo, desde la base, impulsado por el mercado. Pero lo que el país obtuvo fue algo totalmente distinto: una elasticidad discrecional, o sea, un sistema gestionado desde arriba por una autoridad central, un comité que decide a su criterio cuándo abrir o cerrar el grifo del dinero. Se cambió un sistema de autorregulación por uno de gestión centralizada. Así que ese es el veredicto final. La Reserva Federal, en cierto modo, fue como poner una curita gigante. Sí, resolvió el problema de los pánicos estacionales, que al final del día eran el síntoma más visible. Pero la enfermedad de fondo, esa falta de un sistema de canje que se autorregulara, esa nunca se curó. Simplemente se abandonó la idea y se optó por la gestión centralizada. Y toda esta historia, que pasó hace más de un siglo, nos deja con una pregunta que es muy, muy actual. La falla que causó 50 años de crisis estaba escondida en la plomería del sistema. Era algo invisible para casi todos hasta que, de repente,
todo colapsaba. Y esto nos obliga a preguntarnos hoy, ¿qué fallas ocultas, qué tuberías rotas podrían existir en nuestro sistema financiero actual, que es infinitamente más complejo? Y quizás más importante, ¿seremos capaces de descubrirlas antes de que sea demasiado tarde?